Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Administrativas, carrera de Administración de Empresas, asignatura Matemática Financiera. Ingeniero José Luis Morante Galarza. Tema de hoy, introducción, conceptos básicos de interés compuesto. Introducción. El dinero y el tiempo son dos factores que están estrechamente ligados para las personas y negocios. En periodos cortos, por lo general, se utiliza el interés simple. En periodos largos se utilizará casi exclusivamente el interés compuesto. En el interés simple, el capital original C, sobre el que se calculan los intereses, I, permanece sin variación durante todo el tiempo que dura la operación. En el interés compuesto, en cambio, los intereses que se generan se suman al capital original en periodos establecidos y a su vez van a generar un nuevo interés adicional en el siguiente periodo. En este caso se dice que el interés se capitaliza y que se está en presencia de una operación de interés compuesto. Vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Suponga que se depositaron $1000 en una cuenta bancaria que paga el 12% de interés anual compuesto por mes. ¿Cuál será el monto al final de año y medio? Decir que el interés es compuesto por meses significa que cada mes los intereses que se generan se capitalizan, es decir, se suman al capital. Entonces tenemos el capital de 1000, tenemos el tiempo que será un mes, porque cada mes se va a capitalizar los intereses, la I minúscula que es la tasa de interés, en este caso anual. Entonces, para respetar la regla de oro, la convertimos en mensual, lo dividimos para 12. Tenemos una tasa de 0.01 o de 1%. Utilizando la fórmula de interés simple que ya conocemos, el monto, calculamos. Entonces vamos a calcular el monto al final del primer mes. Por eso tiene el M1. Entonces tenemos los $1000 multiplicado por 1 más la tasa de interés y por un mes. Entonces tenemos en esta operación 1000 por 1.01 nos da 1010. Entonces este será el monto al final del primer mes. Al comenzar el segundo periodo mensual, el capital es 1010 y no $1000, como en el primero. Entonces el monto, vamos a calcular el monto al terminar el segundo mes. Entonces tenemos que el monto 2 es igual al monto 1, es decir, al valor anterior, por 1 más IN. En nuestro monto 1 sería nuestro capital, por decirlo de alguna manera. Entonces, reemplazando, tenemos que el monto 1, no sabemos que ahora la base nueva es 1010 y aplicamos igual la tasa de la fórmula de interés simple. Haciendo los cálculos, tenemos que 1010 multiplicado por 1.01, miren aquí esta novedad. Estos 1010 también se pueden representar como 1000 por 1.01, como era como resultado del M1, ¿verdad? Entonces, reemplazando de esa manera, tenemos que se nos repiten dos veces el paréntesis de 1.01. Por lo tanto, se pueden expresar como 1.01 al cuadrado. Entonces, en el tercer mes, nosotros recuerden que nos ha pedido para año y medio, son 18 meses. Entonces, para el tercer mes, ya tenemos una idea de que si nosotros ponemos la base del 1000 y ponemos el
el mismo paréntesis, 1 más 0.01, y ahora le vamos al cubo, porque nos damos cuenta por deducción que si nosotros le damos a la 3, estaríamos cumpliendo la regla para el tercer mes. Entonces, reemplazando, nos da que, entonces, 1000 por 1.01 a la 3. Y así podríamos seguir constantemente, ¿no? Entonces, ya teniendo esta noción, podemos decir que al final de 18 meses, el monto sería así. El monto en el periodo 18 es igual a 1000, que fue el capital original base, pero por 1 más 0.01 elevado a la 18. Entonces así fácilmente vamos a obtener que el monto es 1196,15. Bueno, ¿y cómo se eleva a una potencia que no sea a la 2 o a la 3 en la calculadora? Quizás en la calculadora muchas de ellas tienen elevado al cuadrado y elevado al cubo, entonces hay que aprender a utilizar para cualquier potencia. En la calculadora hay un símbolo como un triángulo. Se observan en la imagen, ¿no?, como un triangulito. Ejemplo, si yo quiero elevar 2 elevado a la 5, ¿no?, esta sería la operación. Entonces en la calculadora ponemos el 2, que es la base, se oprime el botón de ese triangulito, y en otras calculadoras hay el símbolo x elevado a la y. Y a continuación ponemos el 5, que es el exponente. Entonces, teniendo 2 a la 5, entonces eso nos da igual a 32. Pueden practicarlo. Ahora bien, fórmula del monto con interés compuesto. Entonces, deduciendo del cálculo anterior, de la operación de los 18 meses, tenemos que para interés compuesto la fórmula es muy similar a la interés simple, pero tiene esa variación de que ahora está elevado a una potencia. Entonces, es capital por 1 más i, la tasa de interés a la n, elevado a la n. Esta sería nuestra fórmula número 1, donde m representa el monto compuesto, el c el capital, la i minúscula la tasa de interés compuesto y el n el número de periodos. Vamos con un ejemplo. La cantidad acumulada al final de la operación se conoce como monto compuesto. Entonces tenemos aquí el ejemplo anterior, ¿no? Ahora, la diferencia entre el monto compuesto y el capital original se la conoce como interés compuesto, que sería nuestra I mayúscula. Y entonces aquí tenemos nuestra fórmula número 2, que es igual que la de interés simple. Despejando la letra I, obtenemos que el interés es 196,15. Otro de los conceptos básicos es la frecuencia de conversión. El número de veces por año que los intereses se capitalizan se le llama frecuencia de conversión o de capitalización. Se denota con la letra P. En este ejemplo, nos piden encontrar la frecuencia de conversión de un depósito que paga 10% anual de interés capitalizable trimestralmente. La frecuencia de conversión va a ser el número de periodos que se encuentran en un año. Entonces, si nos piden la frecuencia de conversión y tenemos que hay una tasa de interés capitalizable trimestralmente, tenemos que acordarnos que en un año hay 4 trimestres. Entonces siempre va a ser en referencia a un año. ¿Cuántos de estos periodos hay? Entonces tenemos 4 trimestres o 4 periodos de capitalización. Periodo de capitalización. El número total de periodos por año se le da el nombre de periodos de capitalización. Se lo denota con la letra M minúscula. Este es igual al número total de periodos de capitalización, es igual a la frecuencia de conversión por el número de años que nos cita el problema, donde M será el número de periodos de capitalización, P la frecuencia de conversión y N el plazo en años. Entonces, en este ejercicio, encontrar el periodo de capitalización total de un depósito que paga 10% anual de interés capitalizable trimestralmente durante 3 años, en este caso nos están dando los años, nosotros tenemos que simplemente multiplicar
el P, que es la frecuencia, por el N, el número de años. Entonces vimos que del ejercicio anterior y de este también es capitalizable trimestralmente. Entonces hay 4 trimestres en el año y por 3 que son los 3 años que nos menciona. Entonces serán 12 trimestres los periodos de capitalización total. Tasa de interés compuesto. Por lo general la tasa de interés se expresa en forma anual, como igual que en interés simple. Además, en esta es la única diferencia con respecto a interés simple, es que junto con ella se indica, si es necesario, su periodo de capitalización. Para calcular, se divide la tasa nominal, es decir, la tasa que quede en original, sobre la frecuencia de conversión indicada. Entonces, vamos a hacer 3 ejemplos. Es importante aquí que noten que dice 28% anual capitalizable mensualmente. Dice 10% anual convertible semestralmente y 6% anual compuesto por trimestre. Estas 3 formas de expresión son sinónimos. Es muy importante recordar esas palabras porque nos están dando, esta será una de las formas de poder diferenciar entre lo que es un interés simple de un interés compuesto. Entonces, cada tasa se transforma de acuerdo al periodo de capitalización. Para el primer caso, el 28% anual capitalizable mensualmente indica que dividiendo el 28% de 0.28 dividimos para 12 porque ¿cuántos meses hay en el año? Hay 12. Dividiendo nos da una tasa mensual de 2.33%. Para el 10% anual convertible semestralmente tenemos que es 0.1 y lo dividimos para 2. ¿Por qué para 2? Porque son la cantidad de semestres que hay en un año. En un año hay 2 semestres. Al dividir nos da un 5% semestral. Y la última tasa, que era 6% compuestos por trimestres, tenemos que son 6%, 0,06 dividido para 4, porque hay 4 trimestres en el año. Esto nos da una tasa de 1.5% trimestral. Fórmula del monto alternativa. Esta parte de periodo de capitalización, frecuencia, nos sirve para calcular esta fórmula. Con los conceptos de frecuencia y conversión, periodos de capitalización e interés, se puede determinar una fórmula alternativa del monto. Es la que se presenta a continuación. Monto igual capital, abro paréntesis, 1 más I, que es la tasa de interés compuesto sobre el periodo de capitalización elevado a el plazo en años por el periodo de la frecuencia de conversión. Entonces tenemos N como el plazo en años y la tasa de interés anual capitalizable en P periodos en un año, P la frecuencia de conversión. Ahora bien, tasa de interés compuesto. Aquí se mantiene la regla de oro. El periodo de capitalización y la tasa de interés compuesto siempre deben ser equivalentes. El tiempo N y la tasa de interés I. Entonces, igual que en el interés simple, la regla de oro se mantiene. Tanto la N, que es el tiempo o el plazo, como la tasa de interés deben ser equivalentes. El siguiente tema es el cálculo del monto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. Se depositan $50,000 en un banco a una tasa de interés de 18% anual capitalizable mensualmente. ¿Cuál será el monto acumulado en 2 años? Calcula además el interés compuesto. La tasa de interés y el periodo deben ser el mismo. En este caso vamos a empezar a hacer esas transformaciones de la tasa y del tiempo para nosotros después aplicar en la fórmula. Entonces, tenemos que la tasa dice que es 18% capitalizable mensualmente. Esa palabrita capitalizable mensualmente ya nos está indicando que esa tasa anual hay que dividirla para 12, que son 12 meses en que hay en el año. Entonces, tenemos como resultado 1.5% mensual. Esto es para mantener la regla de oro. Entonces, si el tiempo nos dice que son 2 años,
nosotros ese tiempo tenemos que transformarlo, pasarlo a meses. Por lo tanto, hacemos la regla de 3, la conversión de 2 años, multiplicado por 12 meses, que tiene un año, entonces nos da 24 meses. Con esto me aseguro mi regla de oro, ya que tanto mi tasa como mi tiempo están en meses. Ahora sí, resolvemos la fórmula. Esta fórmula tenemos que aprendérnosla, por eso está en rojo, despejando los valores. Entonces, los 50.000, uno más, la tasa de interés ya mensualizada y el tiempo mensualizado. Haciendo los cálculos respectivos, recuerden que primero se suma lo que está dentro del paréntesis, se eleva a la 24 y luego se multiplica por los 50.000, o si ustedes tienen gran dominio de la calculadora, pueden hacerlo de una vez toda la operación, siempre y cuando respetando los paréntesis y poniendo las operaciones indicadas, eso sí, con mucho cuidado. Entonces el monto sale 71.475,14. Y para calcular la segunda parte, que era el interés compuesto, simplemente despejamos de la fórmula número 2, que es la misma del interés simple, el valor del interés compuesto, que es restar el monto menos el capital, tenemos un interés compuesto de 21.475,14. Vamos haciendo un ejercicio. Obtenga el monto que se acumula en 3 años si un capital de 65.000 se invierte al 10% compuesto por semestre. Esto ya nos da una idea de que estamos trabajando con interés compuesto y no con interés simple, porque la tasa de interés dice compuesto o capitalizable o convertible. La tasa de interés y el periodo deben ser el mismo. Entonces, la tasa de interés dice 10% compuesto por semestre. Entonces, dividimos para 2 porque son semestres, hay 2 semestres en el año, nos da 5% semestral. Y como son 3 años, los 3 años hay que convertirlos a semestres. La relación entre año y semestre es 2, entonces se multiplica por la regla de 3 por 2 y nos dan 6 semestres. Entonces así con esto conservo mi regla de... Entonces ahora sí, reemplazando en la fórmula, los 65.000 que es el capital, uno más la tasa que ya está en forma semestral, 0.05, y elevado a las 6, que son 6 semestres, cumpliendo la regla de oro, nos da un monto de 87.106,20. Otro ejercicio. Determinar el interés de cada periodo de capitalización y el número total de periodos de capitalización. Si la tasa nominal es de 15%, capitalizable bimestralmente durante 5 años. En este ejercicio nos están pidiendo esos conceptos que vimos del número total de capitalización, la tasa convertida capitalizable, en este caso bimestralmente. Entonces tenemos que sacar esos valores a manera de... Para esto, primero calculamos la frecuencia de conversión, que era esa letra P. Entonces, siempre nos indican al lado de la tasa de interés, dice capitalizable bimestralmente. Entonces, lo que tenemos que acordarnos es que en un año hay 6 bimestres, ¿no? 6 bimestres, recordemos que son combinación de 2 meses, pero de esas en un año hay 6. Entonces, son 6 bimestres que hay. En el interés se calcula dividiendo la tasa nominal, es decir, la tasa que nos dan del 15% para esta frecuencia de conversión. Entonces la tasa es 0,15 dividido para 6, 2.5% bimestral. Y el número total de periodos se calcula multiplicando la frecuencia por el número de años. Entonces son 6 bimestres, por 5 años son 30 bimestres. Si se dan cuenta, esto lo estamos haciendo ya como en el ejercicio anterior, lo estamos aplicando antes de la fórmula. Entonces se dan cuenta que están relacionados directamente, sino que aquí a manera de concepto. Otro ejercicio. El 3 de marzo se firma un pagaré por un préstamo de $35.000 con vencimiento al 3 de septiembre del año siguiente. ¿Cuál es el valor nominal o monto si se tienen intereses del 18% anual
convertible mensualmente. Entonces tenemos el ejercicio. Como datos tenemos que buscar el monto. El capital es $35.000. El tiempo es 18 meses, ya que desde el 3 de marzo al 3 de septiembre del año siguiente han transcurrido 18 meses. La tasa de interés compuesto, porque en este caso dice 18% anual, convertible mensualmente. Entonces tenemos que hacer la respectiva transformación para tener la regla de oro. Entonces dividimos para 12, porque dice que es mensualmente, y nos da 0,015. Es muy importante que si esa división o sea, decimal es tan largo, podemos dejar expresado como fracción y después resolver. Utilizando la fórmula del monto, reemplazamos los valores. Acuérdense elevado a la 18, porque ese es el tiempo, está en meses y meses, entonces estamos bien. Nos sale un monto de 45.756,92. Entonces ese va a ser el valor nominal del pagaré. Otro ejercicio. Encontrar el monto acumulado en 3 años si el capital es de $600 y se invierte a un tipo de interés del. Entonces, como literal A, 9% anual, capitalizable semestralmente. Ahí hay una sigla que indica que es eso, anual capitalizable semestralmente. 9% anual capitalizable trimestral y 9% anual capitalizable mensual. Entonces, como datos vamos a hacer literal A. Como datos el monto de lo que nos pide. Capital es $600. La tasa de interés de literal A es 9% con la anual con la capitalización semestral. Por lo tanto, si nos dice que es semestral, tenemos que dividir para 2 porque son 2 semestres en el año. Nos da una tasa de 0.045. También nos da el dato de que son 3 años. Entonces, estos 3 años tenemos que transformarlos a semestre con la regla de 3 y nos sale que son 6 semestres. Reemplazando en la fórmula los valores nos da un monto de 781,36. Este sería el literal A. Vamos ahora al literal B. En este caso son los mismos datos, pero ahora la tasa es 9% anual capitalizable trimestralmente. Entonces tenemos que acordarnos que hay 4 trimestres en el año, por lo tanto para eso dividimos y nos da entonces una tasa de 0.0225 trimestral. También tenemos los mismos 3 años y hay que convertirlos ahora a trimestre. Con la conversión sabemos que hay 4 trimestres en un año, por lo tanto al multiplicar nos sale 12 trimestres. Reemplazando en la fórmula de interés compuesto, el monto de interés compuesto, en este caso tenemos los valores, nos da 783,63, un poquito más alto que el anterior. Ahora vamos haciendo el literal C. Tenemos los mismos datos, capital, pero ahora la tasa es capitalizable mensualmente. Como es mensualmente, nos sale 12. Al hacer este cálculo es muy interesante, el resultado que nos sale es 7.5 por 10 a la menos 3. Esto significa que el número en realidad lo que tienen que hacer es colocar 3 ceros delante y obviamente al primero ponerle la coma. Eso es lo que indicaría el menos 3 de ahí. Para este sería un número muy pequeño. Si ustedes no desean trabajar con estos números, si se les hace difícil, pueden dejarlo expresado como fracción en la fórmula, no hay ningún problema. Los años también hay que transformarlo a meses. Sabemos que la relación entre meses y años es 12:1, entonces 3 años son 36 meses. Reemplazando la fórmula, miren acá, por ejemplo, he dejado expresado como fracción por el tema de los números. Y nos sale un valor del monto de 785,19. Ese sería el monto. Ahora bien, como resultado, como análisis de las 3 formas, nos damos cuenta que a mayor capitalización, mayor el interés. Es decir, mientras más veces se capitalice, será más alto el interés. Y nos damos cuenta aquí que la mensual es mayor que la trimestral y a su vez la trimestral es mayor que la semestral. Entonces, eso es importante que lo tomen en cuenta. Otro ejercicio. Se contrata un préstamo bancario por $15.000. El plazo de pago es de 3 años. La tasa de interés es de 20% anual convertible semestralmente. Esa es la pista de que es interés compuesto. ¿Cuál es la cantidad que deberá liquidarse si se decide cancelarlo y en forma anticipada a los 15 meses?
Entonces, analizar este ejercicio nos podría pensar que esto es muy parecido a las ecuaciones equivalentes, pero no. Simplemente había una operación, pero deciden pagarlo en un tiempo distinto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo sería este replanteo. Como datos tenemos que, bueno, tenemos que considerar el monto. El capital son los $15.000 del préstamo. Aquí tenemos los 20%, 0.2 anual, convertible semestralmente. Como dice semestralmente, dividimos para 2 porque hay 2 semestres en el año. Será una tasa de 0.1 semestral, ¿no? Entonces, ahora, ya nos olvidamos que el pago es en 3 años porque se está pagando a 15 meses. Entonces, nuestro tiempo es 15 meses. Ahora bien, estos meses, para cumplir la regla de oro, hay que hay que hacer una transformación, ¿no? Y entonces tenemos que hacer la regla de 3 cambiando de meses a semestres. Ahí la relación es distinta. Entonces tenemos que poner, acuérdense, siempre arriba lo que queremos y abajo lo que queremos eliminar. De 15 meses, la relación entre semestre y meses es que en un semestre hay 6 meses. Haciendo esta operación, 15 dividido para 6 nos da 2.5 semestres. Entonces, aplicando la fórmula del monto, reemplazando los valores, tenemos que aquí la única novedad que esta n está en forma decimal, 2.5, pero en la calculadora, en cualquier sistema en Excel, se puede colocar ese valor y nos va a salir que el monto es 19.035,88. Entonces esa sería la cantidad a liquidarse. La bibliografía es de Rodríguez Rodríguez, de Matemática Financiera del 2014, el libro básico de Díaz Mata y Aguilera Gómez de 2013, Matemática Financiera, y de Villalobos de 2007, Matemática Financiera.